El día de hoy voy a hablarles de varicela en pediatría. Clásicamente, la varicela fue considerada como una enfermedad pediátrica. Sin embargo, la incidencia por edad varía en base a las diferentes áreas geográficas. Las complicaciones de la varicela cada vez han sido más evidentes, han sido más demostradas e incluso pacientes inmunocomprometidos se han visto mucho más las complicaciones, pero también pacientes inmunocompetentes pueden presentarlas. En los próximos minutos, en esta presentación, les voy a hablar del diagnóstico adecuado, el tratamiento adecuado a los pacientes con varicela, pero también fundamentalmente insistir en las medidas de prevención, preexposición al virus y posteriormente a la exposición del virus. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad es altamente contagiosa, a tal punto que más del 90% de las personas susceptibles expuestas al virus van a adquirir la infección. Este virus se transmite de dos maneras. Fundamentalmente la transmisión es por vía directa, por vía aérea. Sin embargo, la transmisión indirecta también es posible, usualmente por contacto con objetos contaminados, con secreciones respiratorias y secreciones de las vesículas. Desde el punto de vista patogénico, podemos decir, desde que el momento que el virus ingresa al organismo, ocurre después del tercer día una primera viremia que es de pequeña cuantía, y en esa primera viremia se infectan los ganglios linfáticos regionales, hígado y vaso. Después de 7 días adicionales, alrededor del día 12, ocurre una segunda viremia en el cual se afecta la piel, que es el órgano blanco, pero también en los pacientes inmunocomprometidos puede infectarse sistema nervioso central, pulmón y otros órganos. El periodo de incubación es largo, es alrededor de 14 y puede llegar hasta 21 días. Posteriormente, la transmisión es importante conocer que ocurre desde 2 días antes de que aparezca el exantema. Esos 2 días antes, 2 o 3 días antes, hay síntomas prodrómicos tipo tos, fiebre no alta, más frecuente en adolescentes y en adultos. Y después de esos 2 o 3 días de prodromo empieza el exantema, y después de 5 a 7 días del exantema, a veces puede durar hasta 10, ocurre el periodo de curación. El periodo asintomático de esta enfermedad ocurre durante el periodo de incubación, y el periodo sintomático con las fases que les señalé. Entonces, en la fase de exantema, que es la más visible, la más evidente, empieza con lesiones papulares, maculopapulares, después en horas se transforman en vesículas de contenido claro, posteriormente en contenido lechoso y finalmente hacen la costra. Hay pleomorfismo regional. Esta evolución de pápula hasta costra ocurre alrededor de 7-8 horas. Por tanto, en un día puede haber varios brotes nuevos. Los brotes nuevos aparecen durante 5 a 7 días, lo usual en pacientes inmunocomprometidos. Está afectado básicamente el tronco, también está afectado cara, menos los brazos, menos los miembros. La cara también está afectado genitales y mucosas. Cuero cabelludo también está afectado. En las mucosas es fundamental explorarlas porque a veces nos ayuda al diagnóstico inicial de la infección. Cuando ocurre la fase de curación, ya todas las lesiones están en costra y en este momento el virus no se transmite a otras personas. Esta fase de curación usualmente, o fase de costra, usualmente dura mucho más, o sea, para aparecer en pacientes inmunocomprometidos. Por tanto, el periodo de transmisión en pacientes inmunocomprometidos es mayor. La enfermedad puede dejar secuelas, puede dejar cicatrices, sobre todo como son pruriginosas estas lesiones, hay tendencia al rascado, y cuando son en zonas expuestas, la parte estética puede estar comprometida, como en este caso de la paciente que hubo muchas lesiones en el rostro y hay lesiones seculares. Las complicaciones de la varicela se pueden deber a varios mecanismos patogénicos. En primer lugar, el más frecuente en pediatría es por sobreinfección bacteriana, generalmente por el rascado, ya que son lesiones muy pruriginosas. En segundo lugar, por replicación viral, ocurre más frecuentemente en pacientes adolescentes y adultos, pero también es importante en pacientes inmunocomprometidos, incluso neonatos, y menos frecuente por reacción inmunológica, que son más tardías en el tiempo, después de 2 o 3 semanas de la enfermedad. Las infecciones bacterianas más frecuentes descritas
impétigo, conjuntivitis, absceso, celulitis, ectima, escarlatina, obviamente son más sencillas de tratar, pero hay infecciones que aunque son menos frecuentes, son muy complejas de tratar y pueden dejar secuelas. La más temida, la fascitis necrotizante, también hay artritis y osteomelitis, síntomas respiratorios o hallazgos respiratorios como otitis media aguda, neumonía bacteriana que puede ser inclusive complicada con derrame pleural, sepsis bacteriana de punto de partida cutáneo. Entonces vamos a ver algunas de las lesiones que pueden presentarse como complicaciones. En este caso, las lesiones básicas de varicela tienen normalmente un pequeño eritema alrededor, en las lesiones, en este caso las que están encima del cuello, pero las que están en el resto de la espalda se ve que el eritema es muy intenso y ya con ese eritema intenso, incluso hay una celulitis de base, hay que pensar de que ya hay una infección bacteriana. Las infecciones bacterianas usualmente ocurren más tardíamente, no ocurren generalmente en los primeros días, sino después de 4 o 5 días de que aparezca el exantema. Esta paciente tiene muchas lesiones en el tórax, hay signos de eritema alrededor de las lesiones, lesiones que son más evidentes de lo que uno consideraría. En cara hay una celulitis importante alrededor de algunas lesiones, tiene pocas lesiones, pero hay una celulitis importante y esto puede comprometer incluso la vida por la ubicación, son infecciones graves cuando se trata de cara. Las celulitis pueden ser leves. Por eso hay que examinar al paciente siempre en forma completa. En este caso empezó por la zona del escroto, pero puede progresar y necesita tratamiento a veces multidisciplinario porque en algunos casos que progresa y de forma muy intensa, muy grave, con necrosis incluso, requiere tratamiento quirúrgico. Igualmente cuando hay abscesos, en este caso en la cara, además es grave porque es en cara y aparte de eso porque tiene necesidad de drenaje porque son abscesos, debe participar el cirujano en estos pacientes. Cuando las lesiones, la complicación son lesiones ampollares, usualmente se pueden ver en todas partes del organismo, generalmente empiezan como ampollas, que son mucho, las vesículas son mucho más pequeñas en la varicela, pero las ampollas tienen un diámetro, un radio mayor de 0,5 centímetros. Y pueden dejar secuelas porque también son tendencias al rascado. En este caso hay lesiones muy profundas, ya no son ampollas, son ensacabocado, el término que se utiliza más frecuentemente, hay necrosis local, no llega a ser fascitis en estos casos, pero es muy importante considerarla porque además de que puede comprometer la vida si la necrosis es extensa, también de punto de vista de secuelas es importante. Las zonas con mucho calor, en este caso la zona del pañal en este paciente, se ha visto que hay mayor concentración de lesiones y por eso es una de las razones que la exposición al sol de estos pacientes no debe ser permitida como parte del tratamiento. Cuando la celulitis, porque usualmente las fascitis necrotizantes empiezan como celulitis, rápidamente evoluciona, como en el caso de este paciente en el brazo, con lesión tipo necrótica, negruzca, esto es una emergencia porque esto puede progresar, puede comprometer el riego vascular del brazo y llegar a ser sepsis y shock séptico y después requerir terapia intensiva. Muchas veces no sobreviven estos pacientes porque la evolución es muy grave. Cuando la celulitis ocurre en zonas como el cuello, hay muy fácilmente compromiso del riego vascular, tanto venoso como arterial, y puede haber necrosis mucho más rápida y puede comprometer la vida de una forma mucho más precoz. El drenaje quirúrgico es fundamental y después requiere, obviamente, la parte de recuperación de esa cicatrización que no es fácil. Esas son las complicaciones más frecuentes desde el punto de vista bacteriano. Sin embargo, las complicaciones relacionadas a replicación del virus, ya no es por bacteria, replicación del mismo virus por alguna razón, en este caso lo más frecuente son neumonitis, hepatitis, encefalitis, conjuntivitis, queratitis. Estas complicaciones son más frecuentes en inmunocomprometidos, es verdad, pero en adolescentes y en adultos esto también es posible, sobre todo las neumonitis. En el caso de pediatría, los adolescentes mayores de 10, 12 años es más frecuente, pero otras complicaciones como varicela progresiva, en la cual hay muchas lesiones por área de superficie corporal, compromiso de cualquier víscera, miocarditis, pancreatitis, también hay queratitis, conjuntivitis y compromiso de nervios, en este caso neuritis óptica que puede conducir a la ceguera.
Aquí vemos uno de los pacientes que tiene conjuntivitis, que puede ser tanto por replicación viral como por sobreinfección bacteriana. En este caso hay más un compromiso de replicación viral. Fíjense que no hay muchas lesiones, pero hay compromiso de las mucosas. Queratitis, en la cual está afectada la córnea, los pacientes se identifican porque tienen fotofobia, además del enrojecimiento, y esto puede dar ceguera por opacidad de la córnea. Este tratamiento debe ser endovenoso, debe ser prolongado porque puede conducir a problemas importantes desde el punto de vista de secuela. La replicación viral también en pulmón, dando neumonitis intersticial, es algo que vemos con frecuencia. Da hipoxemia, el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, muchas veces requiere terapia intensiva. También, además de los pacientes adolescentes, se ve con frecuencia en pacientes con alguna enfermedad de base oncológica, en pacientes con VIH. Fíjese que tiene muchísimas lesiones, este paciente inmunocomprometido con cáncer tenía muchas lesiones por área de superficie corporal. No parecían infectadas, pero sí tenía, este paciente de neumonitis llegó a hacer esa manifestación. Las madres que están en el momento del nacimiento, embarazadas, que están en el momento del parto del nacimiento y que cursan con varicela, el neonato tiene alto riesgo de la varicela. Esta madre estaba pasando la fase, ya estaba en fase de curación, el neonato tenía 7 días, pero fíjese que ya empezó el exantema y lucía bien, parecía que lucía bien, pero este neonato al día siguiente ya hizo la neumonitis y requirió terapia intensiva, porque la replicación viral en ellos es mucho mayor. Entonces, todo neonato con varicela se requiere que sea evaluado en otro centro que descarte complicaciones, incluso tratamiento específico. Las complicaciones, que es el tercer grupo de complicaciones que señalamos por reacción inmunológica, son tardías. La más frecuente glomerulonefritis, cerebelitis y púrpura trombocitopénica. En este caso no es por replicación viral y por ende tiene implicaciones terapéuticas posteriormente. Obviamente antivirales en estos casos no funcionaría. La varicela, el diagnóstico es clínico fundamentalmente. Sin embargo, al inicio, cuando hay pocas lesiones, el diagnóstico diferencial con algunas entidades incluso frecuentes o más frecuentes en algunos casos, como prurigo relacionados con picaduras de insecto. En el caso puede haber una lesión, cuando hay más lesiones, a lo mejor es más sencillo. Usualmente el prurigo dura varios días, la varicela uno sabe que en horas cambian las características de las lesiones. Las lesiones tipo virales herpéticas o por otros virus, en este caso el síndrome boca-mano-pie, que es producido por el Coxsackie, da lesiones vesiculares cercanas a los orificios naturales o en la mucosa. También tiene, en este caso, el Coxsackie da lesiones en boca y manos, el síndrome boca-mano-pie. También en la faringe está, esto usualmente es viral. Cuando son pocas lesiones y no distribuidas tan específicamente en manos y pies, no es fácil el diagnóstico, pero puede ocurrir. El virus herpes simple, dando gingiva, estomatitis herpética, puede dar lesiones intrabucales y muchas veces por diseminación de la saliva, porque el mismo paciente se autoinocula por manipulación después de sus ojos, y los niños que tienen digitosucción en la cual se chupan el dedito, como en este caso los 2 dedos están afectados, esto es un virus herpes simple. Obviamente en esta fase es más fácil el diagnóstico, pero inicialmente no siempre es sencillo. El molusco contagioso son lesiones tipo vesículas, pero tienen la característica que están umbilicadas, no tiene fiebre el paciente, tienen largo tiempo de duración y por supuesto el diagnóstico por allí puede ser más sencillo. El impétigo, las lesiones tipo impético ampollares, que a veces las ampollas pueden no ser tan grandes, en este caso estaba localizado más que todo en la zona genital, se llama impétigo ampollar o impétigo buloso. De inicio no es fácil el diagnóstico, en esta fase ya sabemos que por la ubicación solamente en la zona genital no podemos orientar que obviamente varicela no es el caso, ya que la varicela se ubica más que todo en el tronco y hay lesiones generalizadas también en cara y en mucosas, cosa que impétigo no las tiene. Desde el punto de vista de tratamiento, la mayoría de los pacientes no requiere tratamiento viral específico. Entonces, las medidas más importantes son las medidas generales. La higiene personal, para evitar sobreinfección bacteriana, se recomienda el baño diario, 1 vez al día al menos, pero con agua corriente, con ducha es recomendable. Hay que mantener manos limpias siempre y uñas cortas para evitar la tendencia al rascado que puede condicionar esas sobreinfecciones bacterianas que evaluamos previamente.
Hay que controlar la fiebre utilizando preferiblemente acetaminofén. Como la fiebre no es alta, realmente tampoco requiere muchas veces el acetaminofén. Otros medicamentos tipo ibuprofeno o medicamentos como ácido acetilsalicílico están proscritos porque pueden estar relacionados con mayores complicaciones. El control del prurito también es importante porque eso es un factor predisponente a la sobreinfección bacteriana. Están los medicamentos tipo cetiricina, tipo desloratadina, otros tratamientos tópicos como calamina, que es controversial. La calamina puede aliviar el prurito momentáneamente, pero produce un aumento las cremas locales se reseca con mucha frecuencia y allí es mucho más difícil hacer el aseo. Y ahí pueden acumularse bacterias y no son recomendables, además de que da fotosensibilidad en algunos pacientes o hipersensibilidad por personal, que puede ser variable de un paciente a otro. Entonces no se recomienda generalmente. Evitar exposición al sol, ya que es un virus que con el calor se replica más. Desde el punto de vista de tratamiento, cuando hay sobreinfección bacteriana, hay que individualizar al paciente. Algunos pacientes requieren hospitalización cuando es cara, genitales, cuando son infecciones graves, cuando evolucionan rápidamente, cuando son neonatos, pacientes inmunocomprometidos, hay que hospitalizarlos siempre. A veces se puede manejar en forma ambulatoria. Los microorganismos que deben ser tratados fundamentalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, que son microorganismos de la piel. Cuando se decide el tratamiento oral, se puede utilizar cefadroxilo, preferiblemente clindamicina, las dosis usuales. La resistencia del Staphylococcus aureus a la oxacilina cada vez está en incremento. Se prefiere en estos casos tratar de indicar clindamicina, tratamiento mínimo 7-8 días, cuando son infecciones leves. Obviamente, cuando están las infecciones complicadas, deben ser hospitalizados, el tratamiento debe ser en un centro hospitalario. En los pacientes que requieren tratamiento antiviral, hay que diferenciar dos grandes grupos de pacientes. No todos los pacientes inmunocompetentes requieren aciclovir u otro antiviral. También está el valganciclovir, que es otra droga que se utiliza para estos casos. Pero aquellos pacientes sanos, inmunocompetentes, pero que son mayores de 12 años, se recomienda el aciclovir oral. Aquellos casos secundarios en el hogar, en guardería o en la escuela, es decir, casos secundarios en sitios cerrados, se recomienda el uso de aciclovir oral porque en ellos el inóculo viral es mucho mayor porque han estado en contacto mucho tiempo seguido. No es lo mismo adquirir la varicela en un sitio con un paciente que estuvo en contacto simplemente 1 hora o 2 horas que estar permanentemente en el hogar o en la escuela o en la guardería todo el tiempo en contacto con ese paciente. Pacientes con enfermedades pulmonares o cutánea crónica, por ejemplo, fibrosis quística, pacientes con dermatitis atópicas muy frecuentes, tratamientos con salicilatos. Hay muy pocas indicaciones de salicilatos en pediatría, pero hay que estar pendiente. Y aquellos pacientes que reciben esteroides en dosis bajas. Dosis bajas es menos de 2 miligramos de prednisona por kilo por día, tiempo corto o intermitente, tiempo corto es menos de 2 semanas, vía oral o inhalatoria, como el caso de los pacientes asmáticos. Estos pacientes deben recibir aciclovir oral. Los pacientes que requieren aciclovir parenteral y por tanto estos deben ser referidos a una institución hospitalaria son neonatos, pacientes con enfermedad oncológica o autoinmune, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades inmunodeficientes como VIH y otras, aquellos con esteroides en dosis altas, tiempo prolongado, por vía oral o intravenosa, que es lo contrario de lo que hablamos cuando son dosis bajas, y aquellos que por supuesto tienen alguna complicación por replicación viral, encefalitis, meningitis, neumonitis, hepatitis, deben ser tratados por vía parenteral. La dosis de aciclovir por vía oral, 80 miligramos por kilo día, cada 6 horas, es complejo cada 6 horas, pero debe ser ese lapso, máximo 4 gramos al día. Se recomienda iniciar la aciclovir en las primeras 24-48 horas del exantema. Y cuando es administración parenteral, también está la dosis que depende de la edad. En este caso, menores de 3 meses se prefiere por kilogramo de peso y mayores de 3 meses por metro cuadrado de superficie corporal, pero están las dosis. La dosis máxima por vía parenteral es 1,5 gramos. Y la prevención, que es uno de los puntos siempre importantes en medicina y en infectología, la prevención puede ser de 2 tipos. Preexposición, que es la ideal, que es la colocación de la vacuna a todo paciente entre 12 meses y 15 o 18 meses. Si no se colocó en esa edad, la vacuna debe ser administrada a cualquier edad, incluso en adulto y
incluyendo personal de salud y mujeres lactantes. Está proscrita en el embarazo, pero debe ser recibida. Si no se logró colocar la vacuna y el paciente está expuesto a un paciente con varicela, hay algunas medidas que se pueden hacer antes de que aparezca el exantema o la enfermedad, debido a que el tiempo de incubación es largo. Uno de ellos es colocar la vacuna posexposición. Sin embargo, la vacuna está contraindicada en pacientes con cáncer o con enfermedades inmunológicas, y esta medida posexposición no puede ser colocada en ellos, y tampoco en neonatos o menores de 1 año. En estos pacientes habría que colocarle inmunoglobulina. Usualmente es la inmunoglobulina específica. No siempre está disponible, pero en estos casos, como el riesgo es alto de que pueda tener la varicela, se puede colocar la hemoglobina endovenosa, que se utiliza para otras enfermedades también, pero es una indicación. El uso de aciclovir posterior a la exposición es controversial. Sin embargo, en los pacientes inmunocomprometidos es una herramienta que se utiliza para evitar que esa segunda viremia, que es muy amplia, no comprometa otros órganos vitales del organismo. Y el aislamiento, que en este caso, como el tiempo de incubación es tan largo, es de 2 a 3 semanas, es el tiempo de aislamiento de los pacientes que tienen la infección. Por último, yo quisiera concluir diciéndole que en medicina lo más importante es tomar el que yo llamo el primer camino, que es el camino de la prevención. La prevención por vacuna, que es lo ideal. Cuando hay enfermedades susceptibles de que esto sea, eso es lo que tenemos que lograr, el objetivo. Pero cuando esa prevención no es posible, al menos lograr la prevención posexposición después de que el paciente se haya expuesto al virus. Pero si la enfermedad ocurre, obviamente lo que hay que hacer es tratar adecuadamente para evitar esas complicaciones que señalamos previamente. Ese es el segundo camino. Y muchas veces esta enfermedad deja secuelas, entonces después hay que tomar un tercer camino, que es el camino de la solución de esas secuelas que pueden ser comprometidas de la funcionalidad de ese paciente. Ese camino obviamente uno no lo quisiera. Yo quisiera que ustedes insistan en que el primer camino es el más importante en este tipo de enfermedades prevenibles por vacuna.